Victoria Marichal, Catalina Mazzola y Constanza Pérez presentan Jazz. El jazz surge en Nueva Orleans a principios del siglo XX, pero todo comenzó a principios del siglo XVI, cuando los europeos fueron tras el descubrimiento de América y se dispusieron a colonizarla. Para acceder a las riquezas naturales de este nuevo mundo, tuvieron que importar esclavos africanos, ya que prácticamente habían terminado con la población indígena americana. Tanto los europeos como los africanos viajaron a América con sus tradiciones musicales. Desde Europa se importaron las danzas tradicionales, bailes de salón, marchas militares y música clásica. Desde África viajaron con los cantos y las danzas triviales. Durante los siguientes 4 siglos, las tradiciones musicales europeas y africanas evolucionaron en manos de los esclavos afroamericanos, hasta crear en el siglo XIX 2 tipos de música genuinamente americanos, el ragtime y el blues. Sus tradiciones musicales sometidas a la cultura europea dominante dieron lugar a las espirituales, cantos religiosos, work songs, cantos de trabajo y el blues. Fue en los suburbios de esta ciudad donde a principios del siglo XX nació el jazz al mezclarse con el ritmo del ragtime, las notas, la estructura y el sentimiento del blues. La primera constancia de la esencia del jazz data en 1917. Instrumentos. La banda de jazz está formada por una sección rítmico-armónica y otra melódica. La sección rítmico-armónica es la encargada de hacer el acompañamiento de la pieza, y los instrumentos que forman parte de esta son el piano, el contrabajo y la batería. La sección melódica es la encargada de hacer la melodía, y entre otros forma parte de esta, la trompeta, el saxofón o el clarinete. Melodía y ritmo. La melodía usa escalas diferentes a las que nosotros aprendimos con la flauta. Se denominan escalas pentatónicas, de 5 notas, y provienen del blues. El ritmo es muy variable y sincopado. Esto es herencia del ragtime. Improvisaciones. La improvisación es lo más característico del jazz. Consiste en inventar una melodía sobre la marcha siguiendo las reglas armónicas. Forma. La estructura está compuesta por el estándar y los solos. El estándar es la parte más conocida, donde toca todo el grupo y nunca cambia. Se interpreta al principio y al final de la pieza. Los solos son las secciones intermedias, donde uno de los instrumentos improvisa, mientras que la sección rítmico-armónica realiza el acompañamiento. En cada solo improvisa un instrumento diferente, y el número de estos solos es variable. Estilos. Ragtime. Todavía no está considerado como jazz, pero sí es parte de su pasado. Es música para piano que imitaba las marchas de las bandas adaptadas a los ritmos sincopados africanos. Se dio a fines de 1890. Su principal personaje fue Scott Joplin y su instrumento era el piano. Nueva Orleans es el primer estilo jazz, todavía no se improvisa, y su música es muy similar a las marchas de pasacalle y al ragtime. Se dio en 1900, su principal personaje fue Buddy Bolin y sus instrumentos fueron la batería, contrabajo, tuba, piano, bajo, clarinete, trompeta, corneta y trombón. Dixieland. Son bandas de blancos imitando a los negros del jazz de Nueva Orleans. Aparecen las primeras improvisaciones, pero colectivos. Se dio en 1910. Sus principales personajes fueron los integrantes del original Dixieland Band, y sus instrumentos fueron la batería, contrabajo, tuba, piano, bajo, clarinete, trompeta, corneta y trombón. Chicago. Se establece la forma del jazz como hoy lo conocemos, estándar más improvisaciones solistas. Se dio en 1920. Su personaje principal fue Louis Armstrong y sus instrumentos fueron la batería, contrabajo, piano, guitarra, clarinete, trompeta o corneta, trombón y en ocasiones la voz. Swingo. Da mayor importancia a los solos y utiliza como recursor de tensión el riff. Se dio en 1930. Su personaje principal fue Glenn Miller. Era parte de la Big Band de 10 a 20 músicos. Y sus instrumentos fueron la batería, contrabajo, piano, saxofón, trompeta y trombón. Bebop. Se caracteriza por los solos improvisados muy rápidos. Se dio en 1940. Su personaje principal fue Charlie Parker, saxofonista. Y sus instrumentos fueron la batería, contrabajo, piano, saxofón y trompeta. Cool Jazz es un estilo de jazz más calmado, más íntimo, que se acerca más a la música clásica europea. Se dio en 1950. Su personaje principal fue Miles Davis, trompetista, y sus instrumentos fueron la batería, bajo, piano, saxofón y trompeta. Free Jazz. Se libera las reglas armónicas. Todo vale en este tipo de jazz. Incluso se llega a rozar el ruido. Se dio en 1960. Su personaje fue John Coltrane, saxofonista, y los instrumentos fueron la batería, bajo, piano, saxofón o trompeta. Jazz fusión. Fusiona el jazz con diferentes músicas, rock, flamenco, latina, etc. Se dio en 1970. Su personaje fue Chucho Valdés, Chicago, Chick Corea. Sus instrumentos no fueron especificados.